Hola, hola, bienvenidos a Los Turelo, casi terminando 2025. Juan, nos estamos adelantando, pero... Casi terminando noviembre. Sí, no, pero te diría 2025 porque estamos muy cerca de las fiestas y ya ahí termina el año. Así muy es. veloz ha sido este año. Bueno, hubieron varias novedades, las elecciones y demás. Como es habitual en esta época, hay muchos eventos de cierre. Los Turelo hemos participado de varios. Uno de ellos ha tenido que ver con la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MPM, donde disertó Guillermo Oliveto, que es un especialista en consumo. En resumidas cuentas, dijo que la recuperación del consumo viene lento y mostró la habitual pirámide socioeconómica que divide a la Argentina en clases. Antes de ir a ese gráfico, te hago la referencia de la pirámide socioeconómica, donde él plantea que casi un tercio de los hogares argentinos, es decir, clase alta, media alta, ha vivido como una especie de euforia y relax post-elecciones, después de lo que fue la elección de la provincia de Buenos Aires en septiembre, y que muchas de estas familias, insisto, solo casi un tercio de la población argentina, están pensando, por ejemplo, ¿a dónde me voy de viaje? Así es. Es más, algunos dicen, mientras más lejos con este dólar, mejor, se van a Japón. Bueno, hay algunas evidencias de lo que es el Black Friday, esta especie de este evento o ceremonia que se realiza en Estados Unidos en locales físicos, pero acá se ha extendido a locales online. Mientras tanto, casi... Te voy a decir que eso de Japón no es solamente reservado a ese grupo de élite, llamémosle así, de la sociedad clase argentina, alta y clase media alta. Conozco gente que para marzo también está preparando su viaje para Japón. No, bueno, pero guarda, clase alta y media alta, advierte Oliveto, que eso viene a ser casi un cuarto de la Argentina. La gran mayoría, más de 3/4 de los hogares, está haciendo equilibrio para mantener el estilo de vida y digamos de que clase media baja para abajo no hay dinero, no hay primeras marcas, una situación muy compleja donde no se ve lo que se ve en el estrato superior de la pirámide, por eso se habla de consumo heterogéneo dependiendo el estrato social y también dual porque hay que tener en cuenta lo que son los canales offline y online. Vos lo ves en textiles. Correcto. Offline, presencial, en textiles, caída en consumo. En lo que es ventas por internet, Shein, Temu, Mercado Libre, crecen. Así es. Bueno, eso Oliveto dijo también que la recuperación del consumo será lenta o lento. Y esto se coincide también con lo que fue el cierre de las actividades de la Cámara de Comercio de Córdoba, que le preguntó a sus asociados cómo cree que evolucionarán las ventas en los próximos meses. Bueno, 12 meses, el 38% tiene cierto optimismo que van a mejorar. Un número similar dijo que van a continuar iguales y el 14% cree que van a decrecer en los próximos meses. Por ahora la situación está entre una situación estable y que va a mejorar. Me parece que vamos a tener en los próximos 30 días un boom de consumo justamente por una mayor tranquilidad política, cambiaria y por supuesto un clima para gastar más. Bueno, habrá que ver porque son expectativas. Después hay que ver con las ventas consumadas, unidades y volúmenes, como decíamos, muy heterogéneo el panorama, pero tenemos especialistas para abordar estos temas. Vamos a tener su opinión. Invito a que veamos temas invitados de los turelos de este programa. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Ya lo vemos. Ya está en nuestros estudios Alfredo Blanco, quien es economista, además profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con quien vamos a repasar la actual coyuntura y las perspectivas para 2026. También vamos a tener desde Barcelona, España, el informe de Nicole Turelo sobre la realidad de los inmigrantes latinoamericanos en ese país, cómo es el trabajo, el lado A y el B, por supuesto con foco en los argentinos. Luego, en la continuidad del análisis de la actual coyuntura, hablaremos con Martín Redrado, economista y ex titular del Banco Central, quien va a opinar también sobre el actual valor del dólar y las perspectivas para 2026. Al cierre tenemos el tape sobre el complejo acuático más grande de la Argentina que se va a desarrollar aquí en Córdoba. Lo anticipamos en Los Turelo con entrevista a Cristian Martín, quien es el CEO de Grupo Infinito. Comenzamos con la palabra de Alfredo Blanco. Alfredo Blanco es economista, es
profesor consulto en la Universidad Nacional de Córdoba, también es colega, porque es conductor en este canal del programa Secretos del Poder. Alfredo, gracias por acercarte a los turelos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecemos somos nosotros porque si hay alguien con palabra calificada en materia económica es Alfredo Blanco, y es más, es tan la palabra de él y tan referenciada en Córdoba que vamos a tomar su última columna, también publicada en el portal de Canal C, la cual se titula Los riesgos de exagerar el optimismo. Y déjenme decir que es interesante el título porque ya venimos hablando del espaldarazo que tuvo Argentina de Estados Unidos, política y económicamente, luego del triunfo en las elecciones legislativas y la renovación que va a tener el Congreso. En las elecciones se mencionaba desde el lado libertario el riesgo Cuca, pero acá el profesor Alfredo Blanco advierte de los riesgos de exagerar el optimismo. ¿Por qué, Alfredo? Bueno, lo que sucede tiene que ver también de dónde venimos, ¿no es cierto? Después de la experiencia pasada de una economía con desborde monetario y fiscal, con tasa de inflación muy alta y demás, a mí me parece que la sociedad tomó con mucho entusiasmo la probabilidad de que se estabilice la macro. Así es. Sí. A tal punto que la receta de política económica utilizada, todos eran conscientes de que iba a impactar sobre algunos sectores de manera negativa. Y de hecho el ajuste fiscal le pegó a sectores como es el caso de los jubilados, como es el caso de los asalariados, pero de todos modos lo que indicaban, digamos, los relevamientos y lo que mostró, creo yo, la elección del 26 es que aún los sectores que tienen dificultades dicen, bueno, me parece que más que votar por el futuro, están tratando de huir del pasado. Entonces dice, me da miedo que vuelva algo que no quiero, y entonces esto le dio un aval que yo personalmente creo que va más allá de un apoyo específico a las medidas de política económica, ¿no? Ok, excede el voto bolsillo. Sí, ¿y qué sucedió? El gobierno, creo yo, a lo mejor siempre los funcionarios tienen que ser optimistas, ¿no? Porque hay que tratar de influir en las expectativas y demás. Sí, y de vender esperanzas para eso. Tener esperanza. Pero lo que sucede es que eso también entraña su riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que cuando las expectativas están fundadas básicamente en anuncios grandilocuentes, en afirmaciones... sí, las más grandes de la historia. Por ejemplo, se escucha permanentemente. Sí, el mejor ministro de la historia, lo mejor... Sí. Y a veces alguna actitud un poco, yo diría, exagerada, en el ministro Caputo, que dice... un día dice, dormí tranquilo con el dólar, otro día dice, si lo ves barato, compra campeón, y otro día dice, no nos hace falta acumular reservas internacionales. Bueno, pero cuando hay alguna novedad que altere esos anuncios, me parece que la prueba fue que el gobierno anunció y dejó trascender, después de la ayuda de Estados Unidos, de que Scott Bessent compró pesos, después que firmó el swap con Estados Unidos, incluso sugirieron que no solamente había 20.000 millones, sino que iba a haber otros 20.000 millones de la banca privada, que en realidad lo iba a operar JP Morgan con un conjunto de bancos. Cuando trascendió, porque de hecho salió en un medio que influye mucho en el sistema financiero, que es Wall Street Journal, un título diciendo los bancos parece que no van a diferir esto, inmediatamente en Argentina ya empezaron, bueno, sube el riesgo país, bueno, sube un poquito el dólar. Bueno, Coto, te quiero preguntar, por eso, perdona que te interrumpa, pero se hablaba, como bien decías vos, Alfredo, al principio, que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, había manifestado un salvataje de 20.000 millones de dólares. Sí. Ahora, el Wall Street Journal, como bien planteas vos, habla de que el apoyo o la asistencia financiera de los principales bancos de Estados Unidos sería del orden de 5.000 millones. Sí. Bueno, explícame esto especialmente para la gente que no es economista. Bueno, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Argentina tiene una serie de compromisos que tiene que honrar de deuda. O sea, tenemos deuda. Deuda. En enero vamos a tener vencimiento del orden de 4.000 millones de dólares. O sea que con esos 5.000 cubrimos ese primer vencimiento. Hay que ver si vienen los 5.000 okay. Todavía. Pero digo, ¿cuál creo yo es un costado que el gobierno ha subestimado y no le ha prestado atención? Es el problema de la fragilidad que tiene Argentina en el sector externo. Hemos tenido superávit comerciales importantes. El otro día el ministro Caputo dijo, hemos comprado 29.000 millones de dólares. Pero bueno, así como los compraron se fueron. Y cuando uno mira las reservas del Banco Central,
hay un número, hagamos un número redondo, 41.000 millones, pero cuando se le empieza a restar lo que no es en realidad ni del gobierno ni del Banco Central, entonces dice, bueno, primero esto le voy a restar lo que tiene el conjunto de los argentinos depositados en el sistema financiero, que es de los argentinos, los depósitos en dólares, que han aumentado mucho. Eso están en el Banco Central porque tiene un encaje, pero eso no es de ellos. Entonces, cuando uno empieza a restar eso y otras deudas y otros pasivos y demás, Argentina, por supuesto, el gobierno cuando llegó la tomó con lo que se suele llamar reservas negativas. Quiere decir que en algún momento el gobierno anterior había usado algún recurso que no era estrictamente de su patrimonio. Bueno, todavía tiene reserva negativa. ¿Por qué? Porque el gobierno ha intentado disimular los cambios que ha tenido y que han sido importantes. No es que sea el mismo programa. El programa económico no es el que anunciaron de que iban a cerrar el Banco Central al día siguiente, siguiendo los dictados de Ocampo, de un economista. No es tampoco la estrategia cambiaria de Kroll-Impec, que vamos a ir devaluando 1% por mes y se les atrasó el tipo de cambio. Y cuando se les atrasó el tipo de cambio, el gobierno tenía en su radar las próximas elecciones y dijo, no, yo voy a tratar de tener pisado el tipo de cambio porque quiero, esta es mi carta de presentación entre los electores para que me rectifiquen, es decir, mire cómo bajó la inflación. Y finalmente lo pudo hacer. Sí, pero después cambió. Entonces tuvo que recurrir primero al fondo, después tuvimos que recurrir a los Estados Unidos. Que se festeja eso, pero en realidad eso no es de festejar. Eso es porque estamos en una situación complicada que tenemos que recurrir a esas cosas. Sí, acá un dirigente de la provincia dijo si recurrieron al Tesoro de Estados Unidos porque también no salió. Claro, pero me parece razonable, no sé quién lo dijo, pero es así. Es que Areti lo dijo acá en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Eso es muy razonable porque, digamos, ya Argentina le debe al fondo una magnitud tal que yo suelo decir que es como cuando alguien le debe al banco. Cuando usted le debe $100.000 al banco, el gerente le habla y dice, por favor, pague. Ahora, si le llega a deber 100 millones de dólares, el gerente está más preocupado que el deudor. Bueno, el Fondo Monetario está más preocupado que Argentina. Bueno, ahora, con todo esto que has dicho, justamente los préstamos, las reservas, te lo traduzco al dólar, que es, vos dijiste, una variable que los argentinos siguen. Sí. Ellos saben que si se dispara el dólar hay algo que no está bien. Algo pasa. Con esta radiografía de la reserva, ¿vos crees que se puede abandonar las bandas el año que viene? Porque es algo que recomiendan algunos economistas, como Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es no tener miedo a comprar dólares y que suba un poco el tipo de cambio, sinceramente. De hecho, en los últimos meses subió, pero no porque compra el gobierno empezó a comprar ahora hace 10 días. ¿Por qué digo esto? Porque comprando dólares se mejoran las reservas y porque hay un compromiso con el Fondo Monetario de aumentar la reserva internacional. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que el gobierno debería una vez más cambiar la política cambiaria. ¿Y en qué sentido? Me parece que si tiene mucho temor que dejar flotar pueda tener un pase a precios muy alto, es decir, si el dólar sube, si ellos empiezan a comprar y el dólar sube, se vaya a precios, eso que los economistas llamamos pass-through. Claro. Digo, pero por lo menos me parece que sería inteligente ampliar la banda, es decir, que la banda está ampliándose 1% por mes, por debajo y por arriba. No debería tener miedo que se vaya al techo y ampliar un poco más la banda. Pero además creo que debería dar un cronograma claro, decir, mire, esto es lo que vamos a hacer y este es el cronograma de compra de divisas que vamos a tener. Porque uno de los problemas de Argentina, gravísimo, es la incertidumbre. Así es. Sí, la falta de previsibilidad, para poder planificar y ver estas cuestiones. Ahora, la gente que nos ve, yo siempre me pongo en lugar de quien nos ve, que no tiene conocimiento técnico, y dice, ¿cuándo arranca la microeconomía? Porque venimos hablando de ciertas variables macro, pero ¿cuándo me llega a mí lo positivo? Recién manifestábamos que 3/4 de los hogares argentinos, según Guillermo Oliveto, está haciendo equilibrio. Algunos dicen no hay plata, otros dicen se me acaba el mes, el 20, el 15. ¿Cuándo llegan los efectos de la microeconomía? Yo soy un poco escéptico respecto de la recuperación que el gobierno viene anunciando, ¿no es cierto? El gobierno muchas veces, el presidente, incluso el licenciado Milei, ha dicho, bueno, y esto va a subir como una burbuja, lo dijo de una manera más vulgar, pero va a subir como una burbuja, qué sé yo. Pero uno mira los números, incluso el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica de ayer, bueno, respecto al otro mes 0,5. ¿Por qué yo soy un poquito escéptico?
de que vaya a ser rápido. Porque si uno mira la demanda agregada de la economía, más o menos 70% de la demanda agregada es consumo. Y el consumo es función directa del ingreso disponible. Y si uno mira, en realidad, el poder de compra en general, digamos, de los argentinos, en particular de los asalariados que no formales y de los asalariados formales, los del sector público, digamos, está en términos relativos muy bajo comparado con el comienzo del periodo. Entonces, en la medida en que el consumo no se recupere, y es medio difícil pensar, nos pueden ayudar mucho las exportaciones. Muchos analistas dicen, bueno, tenemos litio, tenemos vaca muerta, y podríamos tener el equivalente a un sector agropecuario con exportaciones. Eso es cierto, pero para llegar a eso hay un puente, que es seguramente de acá a algunos años. Quiero traerte para tu análisis, hay una placa, la número 8, tiene que ver con actividad de empleo, es de la consultora Empiria, la dirige Hernán Lacunza, fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, sí, 2015-2019, sí. Ahí la estamos viendo en pantalla. Básicamente compara actividad y empleo. ¿Pero por qué traemos empleo? Porque lo que decía Alfredo es muy importante. El consumo, el poder adquisitivo y por detrás, por supuesto, el empleo. Sí. Lo que estamos viendo allí como una especie de semáforo, sí, dependiendo del tamaño del círculo, es la cantidad de empleo que agrupa un sector. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es que ha habido retracción en el empleo en 3 industrias, que son las que tienen el círculo rojo. Sí. Consumo, industria, comercio, bueno, y en amarillo están transporte. El primero es construcción. Perdón, construcción, sí, industria y comercio, sí. Esos son los que más empleo generan en la Argentina. Exacto, por eso el tamaño del círculo. Son los que muestran caída, ¿no? Son los que muestran caída. Y en contraposición, lo que decías vos, bueno, hay unos vinculados a lo que es minería, agro, hoteles, pero es como que no alcanza a compensar la generación de los sectores, claro, que tienen mayor potencialidad con los que son más numerosos, sí, en empleados. Sí, ese es un problema, en realidad es un problema serio, que no se resuelve solamente con las reformas del mercado de trabajo. Argentina tiene en el mercado de trabajo situaciones muy anormales, diría yo, que explican el comportamiento de muchos empresarios que dicen, y yo por las dudas prefiero pagar horas extra antes que tomar otro empleado, porque me da miedo, porque el juicio, porque... Digo, pero al margen de eso, resolver eso, en realidad no resuelve el problema de la generación de empleo, creo yo. Okay. Lo que sí se podría lograr es que parte del empleo no formalizado, el empleo precarizado, digamos, pase a estar en el empleo formal. Pero de hecho, el sector privado no viene creando empleo. Y si uno mira incluso el dato de ayer, que el gobierno lo ve con cierta satisfacción y hace bien de que el EMAE ha crecido respecto al año pasado, que fue un año malo, y que septiembre contra agosto creció 0,5. Pero si uno entra y se pone un poco adentro del índice, de este estimador de la actividad económica, se da cuenta que el sector ganador es el sector financiero. Es el sector que más crecimiento tiene. Así es. Y mi impresión es que es difícil pensar en una economía desarrollada si uno solo piensa en lo financiero. Es decir, en otras palabras, que lo que le está haciendo falta al modelo también es incentivar la pata productiva del modelo, sí, o sea, todo lo que tiene que ver con industria, sí, empleo e inversión. Sí, ahí creo que hay un problema y que tiene que ver con que el equipo económico son gente con mucha experiencia, pero sobre todo con mucha experiencia en el mercado financiero. Claro. ¿No? Y la economía real, digamos, la economía real está atravesando un periodo complicado porque entre que estuvo un poco atrasado el tipo de cambio, hoy quizás no está tan atrasado, pero todavía hay, me parece, un poco de atraso, pero entre que estuvo atrasado y que además se abre la economía, eso los pone en condiciones muy complicadas porque hay muchos sectores de la industria que no tienen chance de competir. Digamos, los que producen bienes comercializables internacionalmente, y bueno, se enfrentan. Sí, sí, es muy complejo el panorama. Acá hemos tenido referentes de la Unión Industrial Argentina, nos han dicho, claro, hay un combo entre retraso cambiario, después tenés una gran presión fiscal, claro, después la apertura de, por ejemplo, todo lo que han sido los aranceles a las importaciones, productos chinos que en relación a los productos argentinos, el precio está por debajo del costo impositivo del producto. Sí. Bueno, el tema tributario es otro tema que, bueno, se va a discutir seguramente entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, pero es otro tema que en realidad tiene que abordarse. Todavía no sabemos cómo lo van a hacer,
pero realmente, si no va a haber sectores, ya ha habido experiencias en la Argentina donde se abrió la economía con atraso cambiario y se desundió. Mira, el 20 de diciembre del año 1978, el entonces ministro José Alfredo Martínez de Oz anunció una tablita. Sí, Vos sos muy joven. No, me acuerdo la tabla de Martínez de Oz. Sí, sí. Y parecía también, bueno, y viene todo bien, y los argentinos empezamos a viajar, fuimos a conocer la casa de Mickey en Orlando, y nos sentíamos los árabes de Sudamérica, es el DM2, bueno. Pero tenía un lado B. Y tenía el lado B. Y el lado B fue cuando dijeron, no está atrasado el tipo de cambio, vamos a corregir 10%. Venía Sigó, se iba Martínez de Oz, y dijo, corregime el 10%. Y Sigó dijo una frase, que como los ministros siempre quedan en la historia, y dijo esa frase que decía que con el dólar no iba a pasar nada, ¿no? Y asumió y tuvimos una devaluación y una crisis tremenda. Bueno, yo no digo que eso va a ocurrir, ¿no? Porque me parece que debemos haber aprendido, pero el gobierno debería mirar más la economía real y digo, debería ser menos autoelogioso y menos optimista, es decir, porque hay gente que está sufriendo mucho. Muy claro, como siempre, Alfredo Blanco, repito, es economista, profesor consultor de la Universidad Nacional de Córdoba, conductor acá de Secreto del Poder, nos ha dado la clave de lo que puede ser la economía argentina en 2026, que no es fácil, Alfredo. No es fácil. Además, los pronósticos en economía no son buenos. Es cierto, no son buenos. Pero bueno, veremos cómo se presenta. Es un año, suelen decir que a veces los terceros años son desafiantes para los presidentes. Claro. Después de la legislativa. Veremos cómo se presenta. Hay reformas previstas y bueno, hay que ver qué política económica y productiva va a tomar finalmente el gobierno. Esperemos que acierte. Gracias, Alfredo. Gracias. Ha sido un gusto. En el próximo bloque, Juan Turelo presenta el informe de Nicole Turelo sobre lo que tiene que ver con el empleo de los argentinos en Barcelona, España, pero también de los inmigrantes latinoamericanos. Después de la pausa. Hola. ¿Emiliano? Sí. ¿Te hablo de OSDE? Estamos enviando una ambulancia en carácter de Mi emergencia. esposa está por dar a luz, está teniendo contracciones muy seguidas. ¡Ay, van a ser! Le veo la cabeza. Agarrá la cabecita y los bracitos y dígale a su esposa que puje. Busca. Está saliendo, está saliendo. Emiliano. Hola, Manu. Ahí llegó la ambulancia. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo verlos! El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, impulsa un riguroso plan de fortalecimiento y modernización de la fuerza policial. Los buenos son los de azules y a los buenos también hay que cuidarlos. Y los cuidamos cuando los dotamos también de la infraestructura necesaria, con armas, con motos, con camionetas, con auto, con tecnología, con chaleco, con informática, con toda la tecnología que podamos dar para que ustedes puedan perseguir mejor a los delincuentes y cuidar a los cordobeses. La inseguridad es hija de la exclusión social, pero nosotros tenemos que trabajar todos los días para mejorar la seguridad, para cuidar a los cordobeses, para que Córdoba no pare, para seguir progresando, dándole una batalla a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y esa batalla la tenemos que dar todos juntos. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. ¿Sos profesional de ciencias económicas? Matriculate para garantizar el ejercicio legal de la profesión y disfrutar de beneficios exclusivos. Capacitaciones, asesoramiento y una red de colegas a tu disposición. Para más información, visita nuestra web www.cpcecba.org.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un grupo. 3 marcas. Una misma visión. Transformación. Tecnología y diseño. Edisur. Steelplex. Cititech. Somos Grupo Edisur. 25 años desarrollando ciudad. Bancor está con las pymes. Abrí tu cuenta bonificada por 12 meses y online.
Accede a la mejor financiación y a una tarjeta Business. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Amor, ¿querés que vayamos de campo? Dale, revisamos los chicos. Me encanta. ¿Querés que vayamos y volvamos? Te quedás planeando tu próxima escapada mientras lavas los platos. Pero sin agua, no hay paseos, no hay mates con amigos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. Terrazzo Blangino, un mix de estilo y personalidad. Descubrí la nueva línea que se destaca por su estética y sus infinitas posibilidades de aplicación. Una propuesta que trasciende el tiempo y se conecta con lo auténtico. Terrazzo Blangino. Conoce más en www.blangino.com.ar. Estaba muy de moda decir la salida está por Ezeiza, en el sentido de que muchísimos jóvenes y profesionales veían en eso, en el aeropuerto internacional, la posibilidad de ir a otro país y crecer y desarrollarse allí en una de las clásicas crisis que tiene nuestro país. Buena parte de esos argentinos eligieron España para radicarse, como así también miles y miles de latinoamericanos. Pero ¿qué pasa en España justamente con quienes han ido allí, en especial desde nuestro continente? Nicole Turelo, desde Barcelona, nos informa justamente qué hacen los latinoamericanos y los argentinos que eligieron a España como su destino, no de viaje, de vida. Lo vemos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Turelo de Viaje. Estamos aquí en Barcelona, España, y hoy vamos a hablar de un tema clave. ¿Cuántos argentinos están trabajando en España y por qué eligen este país? Bueno, según los datos de la Seguridad Social, que es el organismo que regula las actividades laborales profesionales, es decir, todas las inscripciones al mercado en blanco, hay más de 1 millón de latinoamericanos en el mercado laboral español. Hay más de 1 millón trabajando en blanco en España y esto duplica prácticamente la cifra de los que había en 2019. Esto quiere decir que post pandemia hubo un gran flujo migratorio de muchísimos países, no solo Argentina, que vinieron a trabajar precisamente a España. ¿Por qué España? ¿Cuántos argentinos hay? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto ganan? Todo eso lo vamos a ver en este especial. Según estos datos oficiales, hay 70.000 argentinos trabajando en blanco, pero claro, las estimaciones dan muchísimos más, ya que estos son los registrados como argentinos y hay muchísimos que actualmente están con la nacionalidad italiana, española o europea también aquí trabajando. Así que se estima que la cifra podría duplicarse en cuanto a los argentinos trabajando en blanco, sin contabilizar aquellos que trabajan de manera informal. Argentina es la quinta fuerza laboral de España después de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. El presidente Pedro Sánchez dijo que en España hay 22 millones de personas ocupadas. Esto es el 44% de los habitantes, de las cuales 1 millón corresponde a la fuerza latinoamericana. Si tenemos en cuenta país por país, el país que más trabajadores en blanco tiene en España es Marruecos, con más de 350.000 empleados. Vamos a explicar a continuación cuánto se gana en promedio, pero no es un país al que suelen venir los argentinos para hacer dinero o para hacer temporada, sino para expandir su rubro profesional, es decir, para mejorar su calidad de vida con respecto a Argentina. Como decíamos, se contabilizan 70.000, pero quedan afuera todos aquellos registrados como italianos, aquellos que tienen becas estudiantiles o que tienen otro tipo de nacionalidad y están viviendo actualmente en España. La mayoría viene a desarrollarse científica y tecnológicamente, también a dedicarse al comercio, poner sus propias empresas, están en el mundo IT o bien a desarrollar su faz artística. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, en este país hay 415.000 argentinos. Se estima, según los consulados, cifras superiores rondando los 500.000 argentinos residentes en España, siendo el país al que más han emigrado. ¿Dónde están la mayoría de los argentinos?
y principalmente los que vienen a trabajar? Bueno, en Cataluña, según el Consulado Argentino en Barcelona, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar numerosas veces, hay alrededor de 188.000 habitantes argentinos en Cataluña, siendo Barcelona la ciudad preferida, donde se pueden observar muchísimos argentinos en todos los ámbitos. Le sigue la Comunidad Valenciana y por último Madrid. Este es sin duda un diferencial con respecto a los otros países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, que son los que tienen más trabajadores en España, que tienen como ciudad principal a Madrid. Bueno, los argentinos no, primero van a Barcelona, a Comunidad Valenciana, luego a Madrid y en cuarta posición las Islas Baleares, como por ejemplo Mallorca. ¿Cuándo vinieron tantos argentinos? Bueno, después de la pospandemia se activó el flujo migratorio, pero fue en el primer semestre de 2023 donde se registró el ingreso de más de 30.000 argentinos con la decisión de venir a quedarse a España. Hay que decir que no todos vienen a trabajar en relación de dependencia, porque el Consulado Argentino en Barcelona nos informaba que hay más de 100 empresas tecnológicas argentinas que están asentadas aquí en España, que tienen su hub tecnológico también y que se desarrollan de manera profesional. Ahora bien, ¿a qué se dedican los argentinos que vienen a trabajar aquí? Bueno, la primera fuerza es la hostelería, el mundo del turismo, los hoteles, los viajes y bueno, aquí toma fuerza toda la región de Barcelona e Islas Baleares. En segunda posición se dedican a actividades comerciales. En tercer lugar, a cargos administrativos. Y en cuarta y quinta posición están los que se dedican a la industria y las actividades científicas y profesionales. Hay que tener en cuenta un rasgo muy importante. La mitad de los argentinos que estamos mencionando tienen menos de 34 años, es decir, son realmente jóvenes, aproximadamente entre 20 y 34 años, que se los puede observar cuando se viene a esta ciudad, que eligen a Barcelona o a Valencia o distintas otras ciudades como su lugar para expandirse profesionalmente o para cambiar territorio y asentarse y trabajar aquí. De hecho, fue la consultora GrabJobs que dijo cuáles son los principales trabajos que buscan, registrados así en las plataformas de empleo. Muchos buscan en primera instancia trabajos como profesores de distintas especialidades, en segunda instancia profesionales de la salud como enfermeros, kinesiólogos y distintas otras áreas. En tercer lugar, encargados de e-commerce, también inmobiliarios, community manager y todo el mundo de desarrollo web y IT. Pero se estarán preguntando cuánto cobra un argentino que viene a vivir a España. Bueno, en este caso la disparidad sigue siendo similar a la que manteníamos en Argentina. Porque si mencionamos uno de los trabajos más buscados en las plataformas de empleo, como el de enfermero, bueno, un enfermero puede ganar entre 16.000 y 24.000 euros anuales brutos. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en España es 14.000 euros anuales brutos. Es decir, es apenas un poco más que el mínimo. Y si uno piensa en un camarero, por ejemplo, bueno, el camarero puede llegar tranquilamente a los 24.000 euros anuales brutos. Es decir, que hay muchísimas actividades administrativas, profesionales o comerciales que están debajo de los trabajos de hostelería, como decimos, que son los principales a los que apuntan los argentinos en materia económica. Es decir, que el argentino que viene a vivir aquí a España no hace un diferencial de dinero, es decir, no tiene un sueldo que duplica o triplica el mínimo, tienen que compartir alquiler, tienen que rebuscársela con lo económico, sino bueno, buscan una calidad de vida más tranquila, con mayor seguridad y con la posibilidad de realizarse profesionalmente en un país extranjero. Muchos de ellos años después deciden aplicar a posiciones remotas en otros países donde sí pueden hacer un diferencial en dólares o en euros. Pero en España principalmente buscan la calidad de vida, el ocio, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo y no así las ganancias. Esperemos que te haya gustado el especial de hoy sobre los trabajos que eligen los argentinos y la cantidad de latinos trabajando en España y te esperamos en una próxima edición. Chau, chau.
Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes, hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso, los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Estudia en la universidad privada más elegida del país. 3 sedes en la provincia de Córdoba. Sede Campus. Sede Nueva Córdoba. Sede Río Cuarto. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Por él no daban 2 mangos. Por él ni un peso daban. Pero somos argentinos y tenemos un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en macro. Alfredo Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, habló de lo que fue su columna, Los riesgos de un optimismo exagerado, y dijo además que él no creía que hubiera una recuperación rápida, casi a tono con lo que dijo Guillermo Oliveto aquí en Córdoba cuando habló de una recuperación del consumo lenta, o lento si se quiere, en lo que tiene que ver con las distintas actividades. También en ese encuentro de la pequeña, mediana y empresa, allí estuvo Martín Redrado, expresidente del Banco Central. En diálogo con los turelos se refirió también a la actual coyuntura económica, los elementos a favor y en contra, y habló de la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué va a pasar con el dólar? Lo vemos. Pros y contras de la actual coyuntura económica. A ver, Argentina ha ganado un valor muy importante que a mi juicio no tiene marcha atrás, que es el valor que los argentinos le estamos dando al equilibrio presupuestario, al equilibrio de las cuentas públicas. Y esto sin duda tiene un gran liderazgo por parte del presidente, que lo ha llevado adelante contra viento y marea, pero ya las señales que está dando las negociaciones del presupuesto, y yo soy optimista que vamos a tener un presupuesto aprobado por la mayoría, tanto en diputados como en senadores, va a dar una señal a la Argentina y al mundo de que no hay marcha atrás. Ahora, esto es una condición necesaria, pero no suficiente para tener desarrollo económico. Entonces, el pro está dado, o los pros. Yo diría, ese es el sustento fundamental en donde hoy digo, bueno, Argentina tiene que encontrar un esquema que esto sea el piso, el pilar para construir un edificio que pueda contener a todos los sectores productivos de la Argentina. Yo no diría las contras, pero porque realmente este gobierno asumió en condiciones catastróficas en términos sociales, económicos, con lo cual tampoco en 2 años se le puede pedir que resuelva todos los problemas. La Argentina tiene por delante una agenda de consolidación de su macroeconomía, en donde no es suficiente con el equilibrio presupuestario. Tenemos que generar una política cambiaria de largo plazo, que no genere dudas. Tenemos que generar una política monetaria también de largo plazo. Y tenemos que ir hacia una normalidad financiera, donde Argentina pueda financiarse como cualquier país del mundo. Y desde el punto de vista micro, una agenda productiva de desarrollo que trabaje en la estructura de costos, que a mi juicio debe tener 4 vectores. Una verdadera revolución impositiva que nos permita ampliar la base de tributación, tener menos precio de impuestos y tener más cantidad de argentinos que pagamos impuestos y con esto
una lucha frontal contra la informalidad, que también es un eje social para tener equilibrio económico y social, una revolución exportadora en donde Argentina esté negociando no solo con Estados Unidos, sino con muchos bloques en el mundo y países, la baja de aranceles para productos argentinos en el mundo y así mejorar nuestro ingreso o lo que yo llamo una integración productiva con el mundo. Una revolución de la logística. Argentina necesita invertir mucho en infraestructura física y en infraestructura digital para tener un país integrado. Y una revolución federal, devolverle a las provincias los recursos que le corresponden por coparticipación, eliminar las asignaciones específicas. Así que a mi juicio esa es la agenda que Argentina debe tener por delante. Bueno, ha sido presidente del Banco Central y las actuales autoridades, como el ministro de Economía, insisten en el tema de las bandas, pese a las sugerencias de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta cuándo aguanta el sistema de bandas sin destruir todo ese aparato productivo que permitiría ganar mercados en el exterior? Yo voy a cambiar la discusión y en lugar de hablar de bandas cambiarias, digo, tenemos que ir hacia una liberación del mercado cambiario. Porque hemos escuchado que las bandas están bien calibradas, que no están bien calibradas. Son todas opiniones que se pueden dar a favor o en contra. Mi visión es diferente. Digo, cambiemos el eje de la discusión. ¿Hay restricciones en el mercado cambiario? Sí, hay muchas. Sí. Vamos a ir a un mercado cambiario normal, es decir, que tenga un solo dólar. Digamos, ¿por qué tenemos que tener dólar MEP? ¿Por qué tenemos que tener dólar CCL, dólar Blue? Aparte de las restricciones que tienen las propias empresas. Entonces, generemos un cronograma de ir levantando las restricciones cambiarias para ir hacia un mercado cambiario normal. Usted mencionaba mi trabajo como presidente del Banco Central. Mire, durante los 5 años y medio que yo conduje el Banco Central, aún pasando una crisis muy, muy complicada como fue la crisis financiera internacional o la crisis financiera global, cuando quebró el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a septiembre del 2008, Lehman Brothers, que generó un cataclismo mundial, un terremoto financiero mundial. Tuvimos un solo tipo de cambio, tuvimos un solo valor del dólar, no había dólar blue. Siempre digo, empecé mi gestión con un dólar a 3 pesos y terminé el 29 de enero del 2010 con un tipo de cambio a 3 pesos con 80. Parece el siglo pasado, ¿no? El valor del dólar. Pero siempre tuvimos un solo valor de referencia del tipo de cambio. Y eso es lo que tiene que montar la Argentina. Entonces no vamos a dejar de hablar de bandas o no bandas. Saquemos las restricciones uno a uno y vayamos a su sistema cambiario normal como cualquier país. Sos un defensor de una producción orientada a la exportación, generar divisas, etc. Pero ¿hasta cuánto aguantan los sectores locales o sectores productivos frente a lo que puede ser una invasión de productos vía China o el acuerdo con Estados Unidos también? Porque va a haber mucha manufactura que va a venir del norte. Bueno, hay dos claves. Por eso yo le mencionaba que es necesario un proceso de integración productiva. A mi juicio, Argentina ha venido reduciendo aranceles de manera unilateral en los últimos 2 años y el mundo hoy es estrictamente transaccional. Usted lo ve, menciona usted Estados Unidos. Estados Unidos no da nada a cambio de nada. Usted lo ve desde lo que fue el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, donde se subieron aranceles de manera discrecional y después el presidente Trump empezó una negociación uno a uno. Uno puede decir que se destruyó el sistema multilateral de comercio. Mi visión es que ya estaba complicado desde antes, otra discusión, pero son todas negociaciones bilaterales que se están haciendo desde la principal potencia. Mismo también China hace negociaciones bilaterales, con lo cual la clave es que Argentina también, cuando ingresa en esas negociaciones, ¿qué le genera para la producción nacional? ¿Cómo baja aranceles para la producción nacional? ¿Sos optimista o no sos optimista con respecto a la actual coyuntura? Argentina nuevamente tiene una gran oportunidad. Entonces, a mí me gusta, yo digo, otra vez el tren de la historia pasa por un andén llamado Argentina. Algún escéptico, el otro día me hacía una nota a un colega de ustedes, Andrés Oppenheimer, en su programa en CNN, y él que ya vive en Estados Unidos, me hace la pregunta, bueno, con escepticismo hemos visto tantas oportunidades en Argentina. Así es. Y es cierto, también uno puede decir, bueno, Argentina
si lo mira del costado más pesimista, es una historia de oportunidades perdidas, porque hemos perdido muchas y las hemos perdido. Nuevamente Argentina tiene una oportunidad, dependerá de lo que se haga en el sector público y nosotros en el sector privado para poder aprovecharla. La vida de vikingo me cansa. Necesito una escapada. Llegó la nueva línea XTR de Citroën. Descubrí los nuevos C3 y Aircross en su versión XTR. Chicos, ahí arrancó el fuego. SOILSAC, Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicio y Afines de Córdoba. Comunicate a través de nuestros teléfonos, mail o redes sociales. Entre Ríos 372, teléfono 0351 421 5431. SOILSAC, Fittipaldi Conducción. El parque acuático más grande de Argentina, según Grupo Infinito, se está desarrollando en la ciudad de Córdoba, en la colectora noreste de Avenida Circunvalación, entre el Camino Montecristo y también lo que es la autovía que conecta la ciudad de Córdoba con Rosario. Allí estuvimos hablando con Cristian Martín, el CEO de Grupo Infinito, donde planteó un megaproyecto que incluye el parque acuático, después todo un mall comercial llamado Infinito Open Mall y también Infinito Arena, un espacio para eventos masivos. Sobre lo que es el parque acuático, por ejemplo, para que ustedes tengan dimensión, va a tener más de 30 toboganes y 50 atracciones. Dialogó con Juan Turelo y allí aprovechamos para preguntarle, ¿cuándo es la inauguración de este parque que promete ser la novedad del verano en Córdoba, pero también en Argentina, según los desarrollistas? ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son las atracciones? Lo vemos a continuación. Nos despedimos en Los Turelo, pero seguimos conversando en las redes, donde también figura esta entrevista. Lo vemos. Invitarlos a conocer detrás de escena del proyecto que estamos armando es importante para entender el nivel de inversión, el nivel de parque que traemos a Córdoba. Así que tenemos todas las expectativas para este 3 de enero abrir nuestras puertas y que tanto los turistas como los cordobeses puedan venir a divertirse y a tener una experiencia infinita. Hemos intentado desde capacitar a la gente con la escuela de Disney y para abajo todo. Queremos brindar la mejor experiencia para el turista y para el cordobés mismo. La escuela de Disney, además con muchos otros elementos que uno encuentra a lo mejor en un all inclusive o en un crucero. Water Park va a tener una capacidad para 12.000 personas, pero van a lanzarlo desde el 3 de enero con capacidad para 7.000 personas. Sí, a ver, ¿qué se va a poder hacer? La idea es no estresar, las atracciones van a ser muchas, pileta de olas, río lento, más de 30 caídas de toboganes diferentes, caídas con gomones, que en Argentina en la que no existe. Entonces vamos a ir incorporando, sí, porque ya estamos construyendo una zona extrema para el año que viene, así que esto tiene que ser constante y tenemos que día a día ir sumando atracciones. Y la Main Street, que está afuera del parque de agua, la verdad que se va a venir con grandes sorpresas, viene un museo sensorial de nivel ultra internacional. Créanme que cuando nos presentó el proyecto la gente que desarrolla esta parte nos quedamos locos, porque realmente está a la altura de lo que estábamos pensando. Y después, bueno, vienen muchas salas de entretenimiento, simuladores, mucha gastronomía, con algunas sorpresas. Así que nada, trabajando a fondo para que el 3 de enero podamos empezar a vivir infinito. Preguntas básicas para el público. ¿Qué público esperan ustedes?
Mira, nosotros esperamos entre 400 y 500.000 personas por temporada. Esta temporada va a ser más corta, sin los estudiantiles, que va a ser un público cautivo, entiendo, desde octubre. El nivel de parque. Pero más o menos alrededor de 500.000 personas en el parque de agua. En Main Street, que va a ser sin cargo, esperamos muchísima más gente, porque todas las noches vamos a vivir un show diferente. Perfecto, pero me refiero a qué tipo de público se van a dirigir, a familias, a parejas, familias con hijos, El etc. parque está segmentado en distintas áreas, de 0 a 3 años a gente grande que tiene hay un espacio VIP muy bien plantado para gente que quiera venir, estar tranquila, inclusive con una gastronomía diferencial para este espacio. Esto está pensado para toda la familia, para todo tipo de edades. Los shows también se van a hacer para todo tipo de edades, porque un día vas a tener un DJ electrónico, otro día vas a tener un espectáculo de tango. O sea, Infinito viene a ser parte de una familia, digamos. Y puesto en números, ¿cuál sería el costo de ingreso al parque? Y eventualmente, ¿qué presupuesto tiene que hacer una familia pensando que va a pasar el día, va a disfrutar a lo mejor de los bares, del restaurante y de otras atracciones? Te voy a tirar un parámetro que no está definido. Tenemos que el ticket del pase diario, que va a ser 12 horas, va a estar alrededor de los 65 70 dólares por persona. Por persona. Exactamente. Eso va a ser un ticket de 9 de la mañana a 9 de la noche en lo que es verano, y estamos analizando los horarios para octubre, noviembre y diciembre. Y a esos 70 dólares, ¿qué presupuesto le debo agregar entre diversiones, comida, la gastronomía, que va a haber desde hamburguesas, pizzas, va a haber todo tipo de gastronomía, inclusive en la Main Street hay más de 20 propuestas gastronómicas, o sea que vas a poder comer desde un pancho hasta un bife de chorizo, lo que la gastronomía. Creemos que acá lo que la gente tiene que vivir es una experiencia, entonces por eso también la amplitud de variedad de restaurantes y marcas que vienen. Y otra pregunta básica que se hace un eventual visitante. ¿Habrá seguridad en todo el parque? Sí, por supuesto. En toda esta capacitación que hicimos con la escuela de Disney, es el ítem número 1. La seguridad es lo más importante. A partir de ahí vienen otras consignas, pero seguridad número 1. ¿Y accesos? Sí, bueno, accesos, tenemos buenos accesos también. Estamos trabajando inclusive con una obra que empieza ahora sobre Avenida Circulación Nueva, pero la seguridad es lo primordial de cualquier parque acuático, y la verdad que cuando uno empieza a estudiar y a rodearse de gente con mucha experiencia, de hecho el director operativo del parque tiene más de 20 años de experiencia operando parques, y lo primero, él viene de México, y lo primero, cuando empezamos con los MIT, para ver si se iba a venir con su familia o no, lo primero que nos dijo, seguridad. Seguridad plena. Cristian Martín, mucha suerte en el proyecto. Dale, muchas gracias.